Segunda de Corintios 3:6 y Romanos 7:6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía presos para servir en el nuevo pacto del Espíritu y no en el antiguo pacto de la letra. Vamos a hacer un resumen de Segunda de Corintios. El autor es Pablo, apóstol de Jesucristo. La fecha aproximada fue entre el 55 al 56 después de Cristo. Los destinatarios fueron la iglesia de Corintio, en Grecia, y el lugar donde posiblemente se escribió fue en Filipos, Macedonia, Grecia. El propósito por el cual se escribió Segunda de Corintios fue para defender el ministerio y apostolado de Pablo, para abordar los problemas y críticas de la iglesia de Corinto, para exhortar a los creyentes a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para preparar a la iglesia para la visita de Pablo y también para aprender a vivir bajo el nuevo pacto en el Espíritu. ¿Cuál es la estructura de Segunda de Corintios? Número 1, defensa del ministerio de Pablo. Número 2, colecta para los santos. Número 3, defensa contra los falsos apóstoles. Ahora bien, vamos a entrar en materia. La palabra de Dios dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. En 2 de Corintios 3:6 y Romanos 7:6. Pablo escribe, la letra mata, pero el espíritu vivifica. En Romanos 7:6 él agrega, pero ahora estamos libres de la ley, de la letra, habiendo muerto a lo que nos tenía presos para servir en el nuevo pacto del Espíritu y no en el antiguo pacto de la letra. Hoy vamos a profundizar acerca de esto, acerca de qué significa todo esto. En griego, la palabra letra se pronuncia grama, se escribe grama, y significa o se refiere a una letra, a un signo, a un escrito. En el contexto de 2 de Corintios 3:6, grama se traduce como letra. Se refiere a la interpretación literal y superficial de la ley o la escritura. En un sentido más amplio, grama puede referirse a una letra o un carácter escrito. También puede referirse a un documento o un escrito. También puede referirse a la escritura de una literatura en general. En el contexto bíblico, grama se utiliza para contrastar la interpretación literal de la ley con la comprensión espiritual y profunda de la palabra de Dios. Entonces podemos ver, número 1, la ley que mata, la letra mata. La ley es santa, justa y buena, Romanos 7:2, pero tiene un efecto condenador. La ley nos muestra nuestro pecado y nos condena, Romanos 3:20. La ley es como un espejo que nos muestra nuestra condición espiritual, pero no nos limpia. La ley nos lleva a la muerte, Romanos 7, del 7 al 11. Número 2, el Espíritu es el que vivifica. El Espíritu de Dios nos da vida, 2 de Corintios 3:6. El Espíritu nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Romanos 8 del 1 al 4. El Espíritu nos da la capacidad de amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Romanos 8 del 5 al 8. Y número 3, el nuevo pacto espiritual en Cristo es para liberarnos de la ley. Romanos 7, 6. Hemos sido trasladados al nuevo pacto en el Espíritu. 2 Corintios 3, 6. En este pacto no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Romanos 6, 14. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza? Número 1, debo reconocer la condenación de la ley. La ley nos condena, nos muestra nuestro pecado y no podemos justificarnos ante Dios. Número 2, aceptar que el Espíritu Santo nos vivifica. El Espíritu Santo nos da vida. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 3, vivir en el nuevo pacto del Espíritu y no en el antiguo pacto de la ley, de la letra. Entonces, el antiguo pacto eran rituales, eran relaciones a través de un mediador. En este nuevo pacto es a través de Jesucristo. La ley nos muestra nuestro pecado y nos condena, pero el Espíritu de Dios nos da vida y nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En Cristo hemos sido liberados de la ley y hemos sido trasladados al nuevo pacto en el Espíritu Santo. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y Él nos guiará a toda verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos que en 2 Corintios 3:6, cuando nosotros escuchamos que la gente se refiere es a que no debemos estudiar la palabra de Dios. Entonces, muchos interpretan ese texto de la siguiente manera: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso quiere decir que no debemos estar pegados a la lectura de la escritura todo el tiempo. Eso quiere decir que no debemos estudiar en un instituto bíblico. Eso quiere decir que no debemos hacer una capacitación teológica de licenciatura, ni un doctorado, ni un magíster en teología, porque todo eso va a mandar el Espíritu en nuestras vidas y no va a dejar que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Esa interpretación es completamente errada. Cuando la palabra de Dios dice la letra mata, mas el espíritu vivifica, está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Está hablando cómo Dios nos traslada del antiguo pacto de la ley, donde había condenación, donde no había redención, no había salvación, especialmente para los gentiles, y nos traslada al nuevo pacto universal para toda la humanidad, el nuevo pacto que es por gracia. Ya no tenemos que ser salvos por cumplir la ley, sino por la gracia de Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Pero eso nada tiene que ver con la capacitación. El que interpreta este texto diciendo que la letra Marta lo que quiere decir es que no debemos leer la Biblia, lo que quiere decir es que no debemos estudiar la Biblia, lo que quiere decir es que no debemos estudiar a profundidad la palabra de Dios, porque eso nos va a matar el espíritu en nosotros, está errado, porque lo que habla segunda de Corintios 3:6 es sobre el antiguo pacto y cómo Dios nos traslada del antiguo pacto al nuevo pacto en la gracia en Cristo Jesús.
no tiene nada que ver con las capacitaciones teológicas que una persona pueda tener. Y es falso, totalmente falso, que si una persona estudia la Biblia, eso mata su espíritu y eso no le permite crecer espiritualmente. Y entonces, si la persona estudia, también está la creencia de que quien habla es el humano, no habla Dios a través de él, sino es palabra de personas humanas, o sea, es palabra que no viene dirigida, iluminada por el Espíritu Santo. Eso es totalmente falso. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que prepararse, hay que estudiar institutos bíblicos, hay que estudiar la palabra de Dios en sus devocionales, hay que hacer una licenciatura, porque no un magíster, un doctorado, todo lo que las capacitaciones que usted pueda tener para servirle al Señor de la mejor manera son bienvenidas y no van a matar en usted el espíritu que le da vida. Este texto habla de otro contexto, por eso debemos leer la Biblia, el texto dentro de su contexto. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.